Analiza este momento y observa a tu alrededor. Las personas corren hacia trabajos que aborrecen para adquirir cosas que no requieren, intentando llenar un vacío que nunca desaparece. El mundo es una máquina implacable que tritura ilusiones y escupe frustraciones desde el instante en que llegamos a este planeta. Estamos condenados a una vida marcada por el sufrimiento, el deseo y al final, el olvido. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más pesimistas de la historia, percibió esta realidad sin adornos. Para él, la existencia no es un regalo, sino una carga. El sufrimiento es la esencia de la vida y el placer, cuando se presenta, es solo un alivio temporal del dolor. Todo lo que buscamos, amor, dinero, reconocimiento, no son más que intentos vanos de escapar del vacío. Si logramos lo que deseamos, caemos en el tedio. Si no lo conseguimos, nos hundimos en la frustración. Y lo peor es que, al final, nada de esto tiene relevancia, porque la muerte nos espera como la gran niveladora, indiferente a nuestro sufrimiento o a nuestras conquistas. Esto no es solo filosofía abstracta. Se confirma cada día en la vida real. Observa la historia de la humanidad. Enfermedades implacables, guerras interminables, personas que pasan toda su vida luchando por migajas. El sufrimiento está en la esencia de todo, e ignorarlo es simplemente engañarnos a nosotros mismos. En este video exploraremos la brutal filosofía de Schopenhauer y entenderemos por qué nuestra existencia es un constante sufrimiento. Pero antes de continuar, si te está gustando este video, házmelo saber con un me gusta y suscribiéndote a este canal. Imagina a un perro corriendo en círculos, persiguiendo su propia cola. Se esfuerza, casi la alcanza, pero nunca la atrapa. Si por casualidad la muerde, siente un instante de alivio, pero pronto el dolor regresa y el ciclo comienza de nuevo. Ahora sustituye al perro por cualquier ser humano y la cola por lo que llamamos felicidad. Este es el mecanismo de la vida. Para él, la vida está gobernada por un principio cruel. El deseo es la raíz del sufrimiento. Todo lo que queremos, todo lo que buscamos, nace de una falta, de una ausencia. Queremos dinero porque no tenemos suficiente, deseamos amor porque sentimos soledad, anhelamos reconocimiento porque tememos ser insignificantes. El querer en sí mismo es esencialmente sufrimiento. Supón que por un golpe de suerte o un esfuerzo extremo logras lo que deseas. Finalmente conquistas a la persona amada, compras ese coche de tus sueños, ganas fama o dinero. ¿Y entonces qué? El placer que sentimos al alcanzar una meta es breve, casi efímero. La emoción inicial desaparece rápidamente y un nuevo vacío toma su lugar. Pronto necesitas algo más para llenar ese agujero existencial. Si antes querías un coche, ahora deseas una casa. Si antes buscabas amor, ahora anhelas ser idolatrado. Y así, el ciclo continúa. El ser humano vive entre dos estados igualmente miserables. El sufrimiento de la falta, cuando deseamos algo y no lo conseguimos, y el tedio de la conquista, cuando lo logramos, pero pronto nos damos cuenta de que no nos completa. La vida, por tanto, oscila entre el dolor y el vacío. No hay término medio. Basta con mirar el mundo que nos rodea para comprobar esta verdad. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de celebridades que lo tenían todo? Dinero, fama, y aún así caían en la depresión. Robin Williams, uno de los comediantes más grandes de todos los tiempos, hizo reír a millones y se suicidó. Sueña y aún así no encontró paz. Schopenhauer no se habría sorprendido. Según él, la fama y la riqueza no son atajos hacia la felicidad, sino trampas hacia el desespero. La riqueza es como el agua del mar. Cuanto más bebes, más sed tienes. Si esta visión te parece sombría, la ciencia moderna solo la refuerza. Nuestro cerebro está programado para nunca estar satisfecho. El sistema de dopamina, responsable del placer, funciona de manera cruel. Libera placer antes de la conquista,
Pero una vez que conseguimos lo que queremos, la emoción desaparece. Rápidamente, el resultado es un eterno recomenzar. Es por eso que tantas personas se vuelven adictas a los juegos, las drogas o las redes sociales. La ilusión de que la próxima recompensa será diferente nos mantiene atrapados como ratones en un experimento sin fin. Entonces, si la vida es una máquina de frustración, ¿cómo lidiar con ello? La respuesta de Schopenhauer es tan brutal como lógica. La única salida es reducir el deseo al mínimo posible. Pero, ¿es esto realmente posible? La naturaleza misma parece diseñada para el sufrimiento. Desde el momento en que nacemos, somos frágiles y dependientes, sujetos al hambre, al frío y al miedo. Crecemos y somos condicionados a luchar por estatus, dinero y aceptación. En una búsqueda infinita, sin recompensa duradera, envejecemos, vemos cómo nuestro cuerpo se desgasta, nuestras memorias fallan, nuestros seres queridos desaparecen y al final morimos, muchas veces de forma lenta, solitaria y dolorosa. Ningún ser vivo escapa a este destino. La naturaleza nos obliga a existir y luego nos destruye sin piedad. Si la naturaleza fuera justa o benevolente, ¿cómo explicaríamos la existencia de enfermedades atroces? ¿Por qué los bebés nacen condenados a morir en pocos días? ¿Por qué hay personas que pasan toda su vida atrapadas en cuerpos paralizados, sufriendo dolores constantes? Schopenhauer tenía razón. El sufrimiento no es un error del sistema, es el sistema. La biología moderna lo confirma. La vida está impulsada por el instinto de supervivencia y ese instinto genera sufrimiento. Si los humanos no sintieran deseo, ansiedad o insatisfacción, no buscaríamos comida, sexo o dinero, y la especie desaparecería. Pero esto tiene un costo. Somos prisioneros de esta maquinaria, incapaces de escapar del ciclo. Y si la naturaleza no se preocupa por nosotros, ¿qué nos queda? La humanidad ha intentado escapar de esta verdad de muchas maneras. La religión, por ejemplo, ha sido el analgésico supremo. La promesa de un cielo, de una justicia divina, de un propósito mayor ha servido para dar esperanza a quienes sufren. Pero en la visión de Schopenhauer, la religión no es más que un autoengaño necesario. El hombre común necesita creer que hay un significado oculto en el dolor, que hay una justicia de cuentas después de la muerte. Pero la verdad es esta: no hay nadie observándonos, ninguna entidad superior que premie nuestras buenas acciones, ningún premio esperando al final del camino. El dolor que sentimos no tiene propósito, es simplemente una consecuencia de la existencia. Nos enseñan que debemos trabajar, conquistar, construir algo. Nos dicen que la vida tiene sentido porque podemos dejar un legado. Pero esto no es más que otro truco para mantenernos ocupados. La verdad es que el trabajo es solo una forma de distracción. Pasamos la mayor parte de nuestras vidas persiguiendo dinero, promociones y reconocimiento. ¿Y qué ganamos a cambio? ¿Una jubilación para esperar la muerte? Y luego está la mayor de todas las ilusiones, el amor. Nos enseñaron que el amor es el sentido de la vida, que encontrar a la persona correcta traerá felicidad. Amamos no porque haya algo divino en el amor, sino porque la naturaleza nos programó para ello. El amor no es más que un mecanismo evolutivo para garantizar la reproducción. Sentimos atracción, deseo y pasión, todo porque la vida quiere continuar replicándose. Si somos rechazados, sufrimos. Si conquistamos lo que queremos, pronto nos aburrimos. La neurociencia moderna confirma lo que Schopenhauer ya intuía. Nuestra mente está programada para engañarnos. El cerebro humano tiene mecanismos específicos para ignorar verdades dolorosas. Cuando enfrentamos una realidad insoportable, el cerebro activa respuestas químicas para distorsionar. La dopamina nos da falsas esperanzas. La serotonina nos hace aceptar lo aceptable. El sistema límbico nos obliga a apegarnos a cosas y personas, incluso sabiendo que todo es pasajero.
La ilusión no es un error del sistema, es el sistema mismo. Y si todo esto es un juego cruel, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo vivir sabiendo que somos prisioneros de un sistema de sufrimiento y mentiras? Hay un momento en la vida en que todo se queda en silencio. El ruido del mundo, las distracciones, las promesas vacías, todo desaparece y, por un instante, la verdad aparece desnuda, sin adornos. La mayoría de las personas, en este momento, a toda costa, viven ocupadas, entretenidas, corriendo de un lado a otro, consumiendo información, ahogándose en redes sociales, drogas, trabajo y relaciones, cualquier cosa para no enfrentar lo que está detrás del telón de la existencia. Pero tarde o temprano, el silencio llega, ya sea en la soledad de un cuarto oscuro, en el funeral de un ser querido o en la percepción de que no importa lo que hagamos. El tiempo sigue destruyendo todo sin piedad. El hombre es un animal metafísico, y cuando se enfrenta a la vacuidad de la existencia, su primera reacción es el desespero. Para algunos, esta percepción ocurre en la infancia. Niños que miran a sus padres y de repente se dan cuenta de que ellos también morirán. Jóvenes que, en el apogeo de su vida, súbitamente perciben que cada segundo que pasa es un paso hacia el final. Adultos que, después de conquistar todo lo que querían, sienten un vacío mayor que nunca. Cuando la ilusión se rompe, lo que queda es la certeza de que todo es temporal. El shock de darse cuenta de que nada importa realmente. Es el momento en que la conciencia percibe que no hay sentido, que todas las luchas fueron inútiles, que la felicidad no es más que un intervalo entre sufrimientos. La vida es como una mala obra de teatro, donde el acto final es siempre la muerte. Si miramos la historia, esto se vuelve aún más evidente. El siglo XX fue un escenario de genocidios, bombas atómicas. Millones murieron creyendo en banderas que pronto fueron olvidadas. Imperios se levantaron y cayeron dejando solo ruinas. Incluso aquellos que vencieron. Napoleón terminó exiliado y enfermo. César fue apuñalado por aquellos que llamaba aliados. Reyes y emperadores pasaron sus vidas acumulando riquezas que, al final, fueron heredadas por extraños. Hoy no es diferente. Las personas pasan años estudiando para carreras que odian. Trabajan hasta el agotamiento para comprar cosas que no tendrán tiempo de disfrutar. Construyen familias que un día desaparecerán sin dejar rastro. El tiempo es un devorador de todo. La vida es un préstamo que nos es arrebatado con intereses absurdos. Cuando se dan cuenta de que la existencia es un callejón sin salida, se entregan al desespero, la depresión, la ansiedad. Y si la civilización nos mantiene ocupados para no pensar en esto, ¿qué sucede cuando alguien se permite enfrentar el vacío? Los casos son innumerables. Escritores brillantes como Ernest Hemingway y Virginia Woolf que entendieron la verdad y decidieron salir del juego. Filósofos como Kurt Gödel, que después de una vida de razonamiento eligió morir de hambre en hambre, eligió morir de hambre, lugar de seguir existiendo. Incluso personas comunes que un día simplemente no ven más sentido en levantarse de la cama. El vacío consume la conciencia, destruye y no hay escapatoria. Frente a esto, algunas filosofías han intentado respuestas. Nietzsche decía que debíamos crear nuestro propio sentido. Camus hablaba de abrazar el absurdo y vivir a pesar de la falta de propósito. Pero para Schopenhauer, todo esto es solo otro engaño. La única salida real, según él, es reducir al máximo nuestra participación en el juego de la vida. No desear nada, no esperar nada, vivir de la forma más mínima posible, como un monje que abandona todas las ilusiones y acepta la nada. Pero, ¿quién puede realmente hacer esto? Si la vida es sufrimiento y no hay escapatoria, ¿qué nos queda? La neurociencia confirma que el sufrimiento no es un error, no es un accidente, no es una falla en el sistema, es el sistema mismo. El ser humano fue diseñado para sufrir,
no por algún creador malvado, sino por la lógica misma de la existencia. El sufrimiento no es un detalle de la vida. Schopenhauer ya lo sabía antes de que la ciencia lo confirmara. Para él, el ser humano es un esclavo de sus deseos, condenado a una eterna frustración. Lo que quizás no sabía es que nuestro propio cerebro fue moldeado para mantenernos infelices. La mayoría de las personas cree que puede decidir ser feliz, que puede cambiar su destino, que basta con esfuerzo, pensamiento positivo o un nuevo objetivo para que todo esté bien. Pero la neurociencia desmonta esta ilusión cruel. La mente humana está controlada por procesos inconscientes, y la felicidad nunca fue una prioridad evolutiva. Tu cerebro no fue diseñado para hacerte feliz, fue diseñado para sobrevivir. Esto significa que siempre sentirás miedo, porque el miedo te mantiene alerta. Siempre desearás más de lo que tienes, porque el deseo garantiza que sigas buscando recursos. Nunca estarás satisfecho, porque la satisfacción lleva al estancamiento. El placer existe solo como una pequeña recompensa temporal, un truco para mantenerte en la carrera, pero pronto desaparece y el vacío regresa. La dopamina, el neurotransmisor del placer, no se libera cuando alcanzas algo, sino cuando lo estás persiguiendo. Cuando finalmente consigues lo que quieres, simplemente reduce tu recompensa y crea un nuevo deseo. El cerebro humano no solo nos impide alcanzar la felicidad, sino que activamente nos atormenta. La psicología evolutiva explica que estamos programados para enfocarnos en lo negativo. Este mecanismo, conocido como sesgo de negatividad, hace que las malas experiencias tengan un impacto mayor que las buenas. En otras palabras, un insulto duele más que un elogio reconfortante. Una pérdida causa más impacto que una ganancia de la misma magnitud. El miedo al fracaso es mayor que la alegría del éxito. Esto tenía sentido en el pasado. Nuestros ancestros necesitaban estar constantemente alerta a los peligros. Vivimos en alerta, ansiosos, angustiados, buscando problemas donde tal vez no existan. Y eso sin contar la conciencia, esa maldición única de los humanos. Mientras un animal simplemente vive en el presente, nosotros nos torturamos con el pasado y nos angustiamos con el futuro cotidiano. Schopenhauer ya lo preveía. El hombre es el único animal que siente el dolor dos veces, cuando ocurre y cuando lo anticipa. Pero la mayor tragedia humana es otra. Estamos condenados a pensar. La autoconsciencia, que tantos celebran como nuestra mayor virtud, es también nuestro mayor castigo. Un animal siente dolor y luego lo olvida. Un ser humano revive ese dolor incontables veces, contando historias, rumiando fracasos, alimentando miedos. ¿Y cómo lidiamos con esto? ¿Con distracciones? ¿El trabajo, el amor, el entretenimiento? Todo sirve para mantenernos alejados de nosotros mismos. Pero al final del día, cuando estamos solos, la verdad regresa, nada puede llenar el vacío. Y si todo esto no fuera lo suficientemente devastador, el mayor golpe aún está por venir. Porque al final, no importa lo que hagamos, vamos a perder. El cerebro que nos torturó durante toda una vida, un día simplemente comienza a fallar. Perdemos memorias, habilidades, identidad. La máquina que nos atormentó lentamente se desmonta, dejándonos en un estado de fragilidad absoluta. Antes de descartar el Alzheimer, el Parkinson y las enfermedades neurodegenerativas, todo esto es la prueba de que la mente que tanto valoramos no es más que un pedazo de carne con fecha de caducidad. La muerte no es solo posible, es inevitable. Y al final, es la única certeza. Si Schopenhauer tenía razón, si la ciencia lo confirma, si no hay escapatoria, ¿qué nos queda? Puedes intentar engañarte como hace la mayoría, crear metas artificiales, buscar fingir que hay sentido, o puedes aceptar lo inevitable y simplemente observar el espectáculo de la existencia sin involucrarte demasiado. La verdad es que la vida nunca se ha preocupado por lo que piensas sobre ella.
y tú puedes seguir fingiendo que todo tiene sentido o finalmente aceptar el absurdo. La única redención es la negación del deseo. Y así terminamos donde comenzamos. La vida es un desastre y luego mueres. Te hizo creer en promesas vacías, te dio falsas esperanzas y al final todo se reduce al mismo destino inevitable. Pero aquí, en este canal, no huimos de la verdad, no escondemos el absurdo de la existencia. No te vendemos mentiras reconfortantes. Si llegaste hasta aquí, es porque ya sientes que hay algo mal en el mundo y estamos aquí para explorarlo juntos. La pregunta es, ¿vas a seguir viviendo en automático o vas a profundizar tu visión de la realidad? ¿Vas a seguir fingiendo que todo está bien o te unirás a nosotros para enfrentar la verdad sin miedo? La decisión es tuya. Déjanos tu opinión en los comentarios.